Buenas noches, queridas hermanas. Qué alegría poder estar esta noche con ustedes. La verdad me siento muy feliz y muy agradecida con Dios de poder compartir esta clase. Es nuestra tercera clase del taller Aconsejándonos con Sabiduría, titulada El diseño de Dios para tu vida. Y acompáñenme a una breve oración, por favor. Amado Padre, muchas gracias Dios te damos por este taller en el que estamos aprendiendo tanto sobre cómo aconsejarnos unas a otras. Bendito Padre, sabes que como esposas necesitamos tanta dirección. Señor, tú eres nuestra guía. Háblanos esta noche a través de tu palabra. Indícanos qué camino seguir a través de tu Espíritu, Señor. Padre, úsame. Te oro que tú hables a nosotras, Señor, que podamos aprender de la maravillosa obra que tú hiciste en nosotras al diseñarnos como mujeres y al darnos el propósito de acompañar como esposas a un hombre especial. Te rogamos, mi Dios, que tú estés hoy, Señor, con nosotras, que nos des corazones atentos, oídos atentos, Señor. Y Padre, tú conoces la necesidad de cada una de nosotras. Háblanos y cubre esa necesidad. Gracias por todas mis hermanas, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, queridas hermanas, pues la verdad es que es tan especial poder entender que Dios tomó el tiempo para formarnos y pensó en un diseño especial para nuestras vidas. Y como casadas, cumplir ese papel resulta más fácil cuando lo entendemos bajo la perspectiva de Dios. Así que para poder aconsejarnos y ayudarnos a cumplir nuestro propósito de ser las esposas que Dios quiere, necesitamos tener presentes estos principios. Primero, fuimos diseñadas para ser ayuda idónea. Si me ayudas, Elenita, con la siguiente, por favor. Génesis 2:18 en la Nueva Biblia Latinoamericana dice: entonces el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Y algo que podemos entender, si pones por favor la siguiente, Elenita, es que Dios nos formó como mujeres y en el hebreo la palabra que se usa es Isha, que significa baronesa. Y esto quiere decir que nosotras somos lo mismo que un hombre en la creación y para Dios tenemos la misma importancia, solo que nosotras, a diferencia de ellos, tenemos un rol diferente y un propósito diferente a cumplir. El diseño de Dios para cada uno fue distinto, pero dentro de su amor somos iguales. Y este pensamiento me anima mucho, me encanta, porque dice, la mujer fue formada de una costilla, es decir, del costado de Adán, no fue hecha de su cabeza para tener dominio sobre él, ni de sus pies para ser pisoteada, sino de su costado para ser igual a él, de debajo de su brazo para ser protegida y de junto al corazón para ser amada. Y yo añadiría que fuimos hechas de su costado para ser esas compañeras, esas ayudas idóneas, y que Dios no se equivocó, que Él pensó en ponerlos al lado de un hombre que Él diseñó para nosotras. Y de esta manera, también tenemos que entender que Dios espera de nosotras reverencia. Efesios 5:21 en la Nueva Versión Internacional dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Algo que he entendido es que mi respeto hacia mi esposo es relativo a la reverencia que yo tengo hacia Dios. Cuando entendemos esto, queridas hermanas, entendemos que Dios nos demanda un respeto hacia nuestro esposo. No es un respeto que él tenga que ganarse, es un respeto dado por Dios. Y cuando nosotros amamos y respetamos a nuestros esposos y nos sometemos, con ello le estamos demostrando a Dios que lo reverenciamos porque lo obedecemos.
Como decía la alabanza, te daré lo mejor de mí. Mi obediencia es mi mayor acto de adoración a ti. Y cuando nosotros nos sometemos a este mandato, le tenemos reverencia a Dios. La tercera cosa que necesitamos entender es que Dios espera que desarrollemos un espíritu suave y apacible sin importar las circunstancias que vivimos. En Primera de Pedro 3, versículos 3 y 4, en Dios habla hoy, dice que el adorno de ustedes no consiste en cosas externas como peinados exagerados, joyas de oro o vestidos lujosos, sino en lo íntimo del corazón, en la belleza incorruptible de un espíritu suave y tranquilo. Esta belleza vale mucho delante de Dios. Y el plan de Dios es que nosotras desarrollemos ese espíritu suave y apacible. Como ya lo habló Miriam y Sonia en su clase, la razón del discipulado es hacernos más como Jesús. La razón de aconsejarnos unas a otras con la palabra de Dios es formar en nosotras el corazón de Cristo. Y Dios espera que nosotras desarrollemos esa belleza de ese espíritu suave y apacible, tanto como lo hizo su Hijo Jesús. Y bueno, también algo que debemos entender es que cada esposo tiene una manera diferente de ser y cada esposo necesita ser ayudado de diferente manera. Pero no importa el estilo que tu esposo tenga o el mío, todos los esposos necesitan tres cosas de nosotras, que es que los amemos, que los respetemos y que los complementemos. Eso es básico, hermana. Eso tenemos que tenerlo siempre muy claro para poder ser esa ayuda idónea. Y una escritura que me hace pensar en estas tres áreas es Gálatas 6, 1 y 2. Hermanos, si ven que alguien ha caído en algún pecado, ustedes que son espirituales deben ayudarlo a corregirse, pero háganlo amablemente y que cada cual tenga mucho cuidado. No suceda que él también se ha puesto a prueba. Ayúdense entre sí a soportar las cargas y de esa manera cumplirán la ley de Cristo. Nuestros esposos y nosotras no somos perfectos. Tenemos virtudes, pero también tenemos muchos defectos y muchas debilidades por corregir. Pero esta escritura a mí me ayuda mucho a entender que cuando nosotros vemos un pecado, una debilidad en alguien, en este caso en nuestro esposo, tenemos que tomar acción. Dice aquí, deben ayudarlo a corregirse. Y nos dice la manera, hágalo amablemente. Entonces, el ayudar a nuestro esposo implica que desarrollemos amabilidad, implica que le respetemos, pero también que al hacerlo cuidemos nuestro corazón. Y algo que también a mí me ha ayudado mucho en mi matrimonio es entender que mi esposo y yo somos un equipo y que estamos para ayudarnos entre nosotros a soportar nuestras cargas y que así, de esa manera, cumplimos la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? El amor, hermana. Eso es lo que tiene que imperar en nuestros matrimonios. Entonces, viendo todos estos principios, también necesitamos entender que cuando se trata de aconsejar a una casada y tenemos que enseñarla cómo ser esa ayuda idónea, no podemos ser ligeras, no podemos disipular con nuestras ideas o experiencia. Lo que tenemos que usar, como ya lo hemos hablado en las otras clases, es transmitir lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando aconsejamos es escuchar las dos partes. A veces hacemos juicios cuando solamente escuchamos a una persona, en este caso a nuestra discípula. Viene y nos cuenta su historia, llora con nosotros, acusa al esposo y nosotras estamos pensando, ¡qué barbaridad! ¿Cómo puede ser así este hombre malvado, no?
Pero cuando escuchamos la otra parte del esposo, híjole, ¿no? Ahí nos damos cuenta si en verdad es cierto lo que ella dice, o está exagerando, o solamente contó la parte del esposo, pero no la de ella. Entonces es muy importante, hermana, no hacer juicios rápidos ni aconsejar a la ligera en base a lo que ella te dice y aconsejar con tus ideas. Es importante recordar esta escritura. Proverbios 18:17 dice, el primero en defenderse parece tener la razón, pero llega a su contrario y lo desmiente. Es muy importante que conozcas las dos partes y que en base a eso tú te formes un juicio claro de cómo ayudarlos. Es muy importante escuchar y observar, ¿sí? También es muy importante dar esperanza en nuestros tiempos de discipulado. Algo que nos lastima mucho a los casados es los problemas que tenemos en el matrimonio. Hermanos se han ido la fe porque no han sabido solucionar sus situaciones. La comunicación es tan importante en un matrimonio y a veces no sabemos cómo comunicarnos y necesitamos ayuda. Y esta escritura me anima tanto porque dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos de los sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento nos da firmeza para soportar y esta firmeza nos permite salir aprobados y el salir aprobados nos llena de esperanza y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha llenado con su amor nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Romanos 5, versículo 3 al 5, Dios habla hoy. Y algo que debemos entender es que los problemas en nuestro matrimonio son el instrumento que Dios usa para formar en nosotras carácter. Son el instrumento que Dios usa para darnos firmeza para soportar. Pero algo que debemos de confiar es que vamos a salir aprobados. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo, hermanas, y porque Dios no nos va a dejar defraudadas. Cuando nosotras confiamos en Él, cuando le dedicamos nuestra vida, Él se va a encargar de solucionar cada problema. Nada es difícil para Él. Y te aseguro que cuando pases la prueba que estás pasando en tu matrimonio, vas a ser más firme, más fuerte y más segura, al igual que tu esposo. Entonces, tienes que confiar y cuando nosotras discipulemos, siempre tenemos que dejar con esperanza a la hermana o al matrimonio que estemos viendo. Ellos siempre tienen que salir de ahí con la esperanza de que algo mejor va a venir para sus vidas. El tercer punto, cuando nosotras aconsejamos, es ayudarle a la hermana a sacar la viga, de su propio ojo. Y esta escritura nos enseña cómo hacerlo. Dice, no se conviertan en jueces de los demás y así Dios no los juzgará a ustedes. Si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. Él los tratará como ustedes traten a los demás. ¿Por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? Es como si te fijaras que en el ojo del otro hay una basurita y no te dieras cuenta de que en tu ojo hay una rama. ¿Cómo te atreves a decirle a otro, déjame sacarte la basurita que tienes en el ojo si en tu ojo tienes una rama? Hipócrita, primero saca la rama que tienes en tu ojo y así podrás ver bien para sacar la basurita que está en el otro ojo. Y la verdad es que a veces con quienes más somos duras es con nuestro esposo. A veces nos convertimos en sus jueces, los juzgamos duramente, nos quejamos sin darnos cuenta, hermanas, que al hacerlo nosotras también estamos pecando. Yo me acuerdo que al inicio de mi cristianismo teníamos esa moda de decir, si tú juzgas con este dedo, con tres, te estás señalando a ti. Y es cierto, a veces somos así. Yo recuerdo al principio de mi matrimonio, yo me quejaba mucho de mi esposo, mucho. Y un día llegué a mi tiempo de discipulado con las mismas quejas. Y entonces la hermana me dijo, ¿sabes qué he observado?
que cuando tu esposo viene a pasar tiempo de discipulado, generalmente yo estoy cocinando y yo escucho lo que hablan. Dice, y él nunca se ha quejado de ti. Él viene y abre su corazón y trata su corazón, pero nunca se queja de ti. Y yo me quedé, hermana, tan avergonzada. Y ese día ella me dejó una tarea que me ayudó mucho. Y fue, vas a hacer una hoja con todas las cualidades que tu esposo tiene. Y hermana, yo estaba tan orgullosa en esos momentos que solo pude escribir 3 cualidades. Y me dijo, ahora voltea la hoja y del otro lado tú vas a escribir todos los defectos que tiene tu esposo. Y yo llené la hoja, ¿no? Eran muchos los defectos que yo veía. Y entonces me dijo, bueno, pues manos a la obra. Todos los días te vas a arrodillar y vas a poner la hoja del lado de los defectos de tu esposo y vas a orar por cada uno de los defectos. Tú no los vas a cambiar, pero los vas a poner en manos de Dios. Y del otro lado, tú vas a agradecer por esas 3 cualidades específicamente. Y cada vez que tú encuentres una nueva cualidad en tu esposo, vas a añadirla. Y hermana, tengo esa hojita, ya la he cambiado porque es viejita, pero ahora si tú la ves, mi lista de cualidades está llena. Y mi lista de defectos solamente tiene 2, en los que yo sigo orando, intentando ayudar a mi esposo. ¿Dios lo cambió a él? No. Dios cambió mi percepción, Dios cambió mi corazón. Dios me hizo sacar el tronco de mi ojo para poder ver más claramente cómo es que yo podía ayudarlo. Entonces, cuando una hermana venga, tú pregúntale, del problema que tienes con tu esposo, ¿qué porcentaje es tu responsabilidad? ¿Puedes poner la siguiente, Elenita? Aquí tenemos una estadística. Y pregúntale eso, ¿cuál es tu responsabilidad? Y seguramente ella te va a contestar, la mía es el 30%, el 70%. O a veces decimos, yo el 10 y el 90, ¿no? Y en casos extremos decimos el 100 es de él. Pero ¿sabes qué? Algo que tenemos que enseñar a nuestras hermanas y también nosotros trabajarlo es, ok, de ese 30% que es tu responsabilidad, lo vas a trabajar en ti. Y después vas a ir y vas a ayudar con el 70%. No te quejes, ¿sí? Trabaja. Entonces, cada vez que nosotras trabajamos en esas áreas, Dios bendice. Una hermana, otra de mis discipuladores me decía, ora, arrodíllate y clama a Dios por tu esposo. Ora y ora y ora y ora. Y te darás cuenta el día que tú te levantes, que tu esposo ya caminó 3 pasos más que tú. Y así yo lo he visto, hermana. Dios es fiel. Entonces, también tenemos que entender que cada esposo es diferente y cada esposo requiere ser ayudado de manera diferente. Y bueno, vamos a ver algunas formas que nuestros esposos tienen. Algunos van a tener la tendencia a ser pasivos, otros dominantes, otros adictos al trabajo, otros ni siquiera se han convertido y tienen todas las demás. A lo mejor uno tiene las 2, tal vez es dominante y es adicto al trabajo, ¿sí? Tal vez uno no es creyente y a la vez es pasivo. Pueden combinarse, pero siempre va a haber algo que resalte más en nuestros esposos. Y entonces vamos a conocer algunas características de cada forma que nuestros esposos toman. La siguiente, por favor. ¿Cómo es un esposo pasivo? Bueno, un esposo pasivo es alguien que parece que se niega a tomar su liderazgo.
Es indeciso, ignora los problemas, evita el conflicto, es de los que dicen, ah, no, yo no quiero problemas, arréglalo tú, ¿no? No quiere orar con su esposa, prefiere hacerlo solo. Es difícil que dé los devocionales a los niños, ve a los niños brincando, portándose mal, no los reprende. Te ve a ti como esposa en pecado y tampoco te confronta. Así se comporta un esposo pasivo. Entonces, ¿qué ocasiona esto en la esposa? Generalmente produce frustración y resentimiento. ¿Por qué? Porque quisiéramos que fuera más participativo, más líder, que fuera más espiritual. Y si no sabemos tratarlo, entonces nos llenamos de frustración y de resentimiento. Esta parte, hermanas, es nuestro 30% que tenemos que tratar a la luz de la Biblia. ¿Cómo ayudamos a esta hermana? ¿Qué le aconsejamos? Bueno, ella tiene que entender que no importa cómo sea su esposo, es su deber aprender a responderle correctamente. No se vale que nos quejemos todo el tiempo o que le contestemos como, ah, sí, ya sé. No, hermana, él necesita respeto de tu parte. La siguiente. Ella debe colocarse bajo la autoridad de su esposo. Efesios 5, 22, 24 nos lo dice, debemos someternos. Y esto es bien retante, porque yo recuerdo cuando a mí me dieron ese consejo al inicio de mi matrimonio, yo decía, ups, pues si tengo que ponerme por debajo de él, pues tengo que estar entonces en el piso, porque yo era tan arrogante, tan orgullosa. Y ¿sabes qué? Mi discipuladora, agradezco que me habló así, me dijo, pues si necesitas besar el suelo, lo vas a besar, pero tú te pones debajo de la autoridad de tu esposo. Y yo agradezco, hermana, que fui enseñada así y que aprendí a hacerlo. Porque ¿sabes qué? Después Dios me hizo estar como un viento bajo las alas de mi esposo para poder impulsarlo. Y yo de verdad lo agradezco tanto que Dios tuvo misericordia de mi carácter, de mi orgullo y me ha ido transformando. También no significa que Él deba tomar las decisiones, pero sí tú tienes que consultarle todo el tiempo. Mi amor, ¿qué piensas de esto? Y espera su respuesta. Mi amor, ¿cómo ves si hacemos esto? Mi amor, tú toma la decisión. Mira, yo pienso que esto deberíamos hacer, pero también tenemos esta opción, pero yo voy a hacer lo que tú me digas. Yo me voy a someter a lo que tú decidas. Y si tú le consultas muchas veces, él va a ir aprendiendo a dar soluciones. La otra, por favor. También toma tiempo en tus tiempos de discipulado para estudiar con ella la sujeción bíblica. ¿Qué significa? Porque someternos no es quedarnos calladitas. Ah, bueno, pues no dice nada, pues yo tampoco. No, es ayudarlo, es animarlo, es mostrarnos entusiastas, es contagiarlos, ¿sí? Y necesitamos aprender cómo hacerlo en la Biblia. También tenemos que aprender sobre el espíritu suave y apacible. Estar frustradas, enojadas, desanimadas, no es mostrar un espíritu suave y apacible, es lo contrario. También necesitamos asegurarnos que ella comprende los conceptos de sumisión, ¿sí? De esa belleza que agrada a Dios. Y pregúntale, ¿es tu prioridad agradar a Dios? ¿Buscas glorificarlo en todo lo que haces, dices y piensas? A mí me hicieron una vez esta pregunta y yo dije, sí, es mi prioridad. Y me dijeron, bueno, entonces vas a imaginar que hoy cuando llegues a tu casa, no vas a ver a tu esposo, vas a ver a Jesús en él. ¿Cómo lo tratarías? Y eso cambió mi perspectiva, hermana. ¿Sí? Yo trato a mi esposo como si estuviera tratando a Jesús, pero también como un hijo de Dios, con respeto, con admiración y con amor.
También enséñala a orar por su esposo y comunicarse con él bíblicamente. ¿Cómo es esto? Ora con las escrituras. Mi esposo es ministro y una escritura que yo oro es: Señor, por favor, hazlo un buen trabajador, agradable a ti, que enseñe la verdad debidamente, cada día. Revístelo de sentimientos de compasión, de mansedumbre, de paciencia. Comunícate con él bíblicamente. Yo recuerdo al principio de nuestro matrimonio, yo era grosera y agresiva y orgullosa, y él contestaba igual. Y un día yo le dije: mi amor, la Biblia enseña en Pedro que tú no puedes tratarme así, rudamente, porque entonces vas a poner tropiezo a tus oraciones. No lo hagas, mi amor. No te conviene con Dios. ¿Sí? Y aprendimos los dos. Pero cuando tú hablas con las escrituras, hermana, y oras con las escrituras tienen poder. Y Dios escucha nuestras oraciones y Dios toca el corazón de nuestro esposo. Anímala a que regale a su esposo material que pueda ayudarlo, como libros, audios, que escuche clases, que pase tiempo con otros hermanos que puedan ayudarle. Amén. Y recuérdale constantemente que su obediencia a Dios no depende del liderazgo de su esposo. Entonces, esta mujer tiene que aprender también a animarlo, a no quejarse, ¿sí? Tiene que influenciarlo, tiene que darle seguridad en su liderazgo, no mandarlo, no exigirle, no siendo ella la jefa. Es triste, hermanas, ver que esposas casadas con esposos que tienen la tendencia a ser pasivos quieren tomar el liderazgo. Ah, como él no lo hace, pues yo lo hago. Como él no habla, pues yo hablo. Como él no toma la iniciativa, pues yo la tomo. Y me he encontrado, hermanas, a veces dirigiendo hombres, dirigiendo los ministerios de sus esposos. Y eso es vergonzoso. Eso es algo que a Dios no le agrada. Siguiente, por favor. Entonces, después también tenemos a otro esposo que tiende a ser dominante. ¿Y cuáles son sus características? Bueno, ira manifestada por gritos, maldiciones, ataques verbales, mezquinos, golpes. En su trabajo es súper responsable, trata de dar una buena impresión fuera del hogar, pero en casa todos le tienen miedo, no respeto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a ayudar a esta esposa? ¿Qué provoca en ella esto? Generalmente lo que provoca es dolor, confusión, amargura, desesperación, miedo y falta de perdón. Sí. Pero esto tiene que ser sustituido por alegría, por esperanza, por fe, por mucho valor para hablar las cosas, que ella se deshaga de la cobardía y que ella perdone. ¿Y cómo lo vamos a ayudar? Mira esto. Primero, la clave para aconsejarla es ayudarla a entender la perspectiva que Dios tiene de su problema. Como hablamos, ningún problema es difícil. Yo recuerdo cuando, ¿te acuerdas de Ezequiel? Cuando Dios lo pone y dice: a veces te vas a sentir como viviendo entre alacranes, ¿no? Pero si tú les tienes miedo, yo te voy a hacer más miedoso, ¿no? Entonces, esta mujer tiene que entender que Dios la puso al lado de ese hombre porque solo ella puede ayudarla. Y ella tiene cualidades extraordinarias para poder hacerlo, ¿sí? Y va a hacerlo. Ella tiene que aprender a vencer de manera bíblica su miedo y usar los recursos que Dios le ha dado para protegerla. También tiene que aprender a responder a la ira de su esposo de manera justa. Tiene que aprender a orar y comunicarse como la otra hermana, ¿sí? De manera bíblica. Romanos 12:21 dice: no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien.
Y Primera de Corintios dice, el que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie. No es orgulloso, no es grosero ni egoísta. No se enoja por cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. No aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Tener un esposo dominante es una gran oportunidad para desarrollar las cualidades del amor de Dios. ¿Sí? Y dice aquí, enseñarle lo que significa reprender bíblicamente, como la escritura que vimos en Gálatas, como Mateo 18:15, es no quedarse callada, pero sí aprender a ser amable para decir las cosas y hacerle ver tu enojo, tu ira es pecado, es algo que a Dios no le agrada. Y yo, como tu mejor amiga, como tu esposa, porque te amo, quiero ayudarte. Y después, si no se deja ayudar por ella, pues entonces buscar la ayuda del discipulado de los hombres, de un matrimonio que pueda ayudarlo. También debe aprender a distinguir cuando su esposo está siendo necio y cómo tratarlo de manera espiritual y responder bíblicamente. Si él es necio, ella no tiene por qué ser necia. Al contrario, tiene que mostrar amabilidad y respeto. Primera de Pedro 2:23, NBI dice, cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Tenemos un gran ejemplo en Jesús, hermanas, de cómo es vivir con alguien que todo el tiempo te acecha, te critica, te agrede. Él nos dio el ejemplo y necesitamos seguir ese ejemplo. Ella tiene que reconocer que el reaccionar al maltrato con ira, miedo, muecas, reclamos, gritos, yéndose a casa de su mamá, llanto, ataques verbales brutales, no es la manera en que una hija de Dios debe responder. Las hijas de Dios no nos dejamos llevar por nuestros impulsos, por nuestras emociones. No devolvemos mal por mal ni insulto por insulto, devolvemos bendición. Y no quiere decir que con esto tú estés tolerando el abuso y la violencia. Como hijas de Dios, nosotras no justificamos ni aceptamos la violencia de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia. Aceptar el maltrato, queridas hermanas, no es bíblico. Y en la Biblia tenemos una riqueza espiritual para saber cómo enfrentarnos a la violencia, pero de manera espiritual. Salmo 11:5 en la NBI dice, el Señor examina a justos y a malvados y aborrece a los que aman la violencia. Nuestro mismo Señor, nuestro mismo Dios, no acepta la violencia. Por eso tampoco nosotras. Y Proverbios 15:1 dice, la respuesta amable calma el enojo, la respuesta violenta lo excita más. Si tú tienes un esposo violento, empieza con ser amable, tranquila, pero firme para decirle las cosas. Y también en Proverbios, si puedes poner la otra, el que es impulsivo provoca peleas, el que es paciente las apacigua. Es una gran oportunidad de poder desarrollar amor, amabilidad y paciencia. Y si tú eres fiel con Dios, querida hermana, Dios va a ser fiel contigo. Dios va a transformar a ese hombre o Dios te va a dar la manera de salir de esa situación. Otra tendencia que tienen los esposos es cuando son adictos al trabajo. Y bueno, este esposo, ¿qué hace? Trabaja demasiadas horas, desde temprano hasta tarde. Lo más importante para él es su trabajo, casi nunca come con su familia. Cuando lo hace parece estar ausente porque está en el celular, está contestando llamadas, está revisando, no sé, notas. Y a pesar de que hablar con él no cambia, está inmerso en el trabajo. Entonces, ¿cómo es que una esposa tiene que ayudar? ¿Qué provoca en ella primero? Pues ella se siente
sola, se siente triste, se siente desesperanzada, se siente enojada, se siente cansada de hablar y de que él no entienda. Pero ¿cómo es que ella va a poder ayudarlo? ¿Y cómo ayudarlas nosotras? Bueno, primero, ella necesita esperanza. Segundo, ella necesita recordar que su fuerza viene de Dios, que no puede cansarse. También necesita tener presente la fidelidad y protección de Dios. Dios está en control. Dios está cuidando sus hijos. Generalmente este tipo de esposa tiene miedo de que el papá no está con los hijos y cómo van a crecer los hijos y qué ejemplo van a tener y se van a descarriar y no pueden dormir en la noche, el miedo. Pero ¿sabes qué? Dios está cuidando a los hijos. Los hijos pasan más tiempo con la mujer. Y si nosotras como mujeres modelamos el ejemplo de Cristo, nuestros hijos van a tener un buen ejemplo. Dios tiene control de que el papá no esté con ellos y no lo hace porque no quiere. Realmente su naturaleza es ser adicto al trabajo. En 1 Corintios 13 dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Ella necesita entender esto. Dios tiene el control y Dios no va a permitir que algo más allá de sus fuerzas le suceda a ella o a sus hijos. Pero también ella necesita aprender a tratar 3 áreas en su vida: la amargura, la ira y la soledad de una manera bíblica. ¿Cómo hacerlo? Pues Efesios 4:31 dice, abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos, calumnias, toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes. Si ella persevera en ser amable, en recibir a su esposo alegre, con una cena, con una cena especial a veces, ¿sí? Si ella tiene su casa en orden, sus niños lindos, limpios, estudiosos, él va a empezar a ver algo atractivo en el hogar. Y también necesita aprender a reemplazar pensamientos negativos por pensamientos llenos de misericordia, bondad y perdón. Satanás trabaja tanto en la mente de estas mujeres. ¿Y dónde estará? ¿Con quién estará? Si será cierto que está en el trabajo, pero ahorita que llegue me va a escuchar. Y no, hermanas, tenemos que aprender a quitar esos pensamientos y llenarnos de pensamientos de bondad, de perdón, de misericordia. Wow, mi esposo trabaja tanto. ¿Cómo puedo hacerle el trabajo más fácil? ¿Sí? Pensar positivamente. También necesita aprender a enfrentar la soledad de manera espiritual, cantando, meditando, leyendo escrituras, memorizando y también sirviendo dentro de la iglesia. Qué bendición que tienen mucho tiempo, porque así ellas pueden dedicar mucho al servicio de Dios mientras no está su esposo. Y necesita expresar a su esposo con sabiduría y guiada por el Espíritu Santo lo que necesita de él. Ella tiene que tomar iniciativa, hermana. Hay aspectos físicos y emocionales que nadie más que su esposo va a poder cubrir, pero él no lo sabe hasta que ella no se lo exprese, ¿sí? Y ella tiene que ser muy astuta, muy humilde para planear tiempos a solas con él, ser detallista. Si él no lo es, que ella lo sea y ser muy perseverante. Dios va a poder bendecirla si ella es perseverante y si ella es fiel. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿cómo ayudar a la esposa de un esposo incrédulo? Pues el esposo incrédulo no se ha convertido, no tiene el Espíritu Santo y por lo mismo tienen una visión diferente del mundo y de la vida. ¿Cómo ayudamos a esta esposa? ¿Qué genera en ella? Bueno,
Estas esposas generalmente sufren, son perseguidas a veces, sufren de ofensas, de frustración, de cansancio, se desalientan, a veces son maltratadas físicamente. Entonces, ¿qué es lo que una mujer así necesita aprender? Primero, tenemos que darle aliento a través de la palabra de Dios. Ella necesita llenarse de fe y lo que más va a provocar fe en ella es la palabra de Dios, las promesas de Dios. También dice en Isaías 40, 28, 31, ¿acaso no lo sabes, no lo has oído? El Señor, el Dios eterno, el creador del mundo entero, no se fatiga ni se cansa, su inteligencia es infinita. Él da fuerzas al cansado y al débil aumenta su vigor. Hasta los jóvenes pueden cansarse y fatigarse, hasta los más fuertes llegan a caer, pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas, podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Y nuestras fuerzas vienen de Dios. Dice Gálatas 6:9, nueva versión internacional, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Estas hermanas necesitan llenarse de fe, necesitan creer que Dios tiene el poder para convertir al corazón más duro y que Dios no se equivocó al traerlas primero a la iglesia a ellas, al salvarlas primero, porque ellas van a ser el instrumento de salvación para sus esposos. ¿Cómo? Enseñándoles a amarlos incondicionalmente, con un amor que sirve incondicionalmente. También que ella puede entender que su enfoque no es cambiar a su esposo, ni convertirlo rápido, porque a veces están como, y ya leíste esta escritura, y mírale este libro, y mira, ve la prédica, y ¿por qué no vas a la iglesia? Y a veces los aturde. Pero más que nada, trabajar en ese corazón alegre, en ese corazón que irradia felicidad porque está con Cristo, que ella sirve a pesar de sus circunstancias, que ella es feliz, que ella está tranquila, que ella no reacciona angustiada, que ella no reacciona negativa. Eso es mostrarle a un Jesús vivo en su casa. Yo pienso mucho en el ejemplo de Saulo, cuando iba por el camino a Emaús y de pronto vio a Jesús como una gran luz y quedó ciego. Y yo pienso, ¿cómo sería una hermana que irradia esa luz en su hogar? Que el esposo la ve a temprana hora arrodillada, que la ve leyendo su Biblia, pero que después de orar y leer, la ve siendo amable, positiva, con fe, animada, alegre, sirviendo, que no se queja, ay, tengo reunión otra vez el domingo, ay, tengo que llegar temprano, ay, es que voy a servir en la Santa Cena. No, que la ve feliz. Si ese hombre ve esa luz en su esposa, ¿sabes qué? Él va a decir, yo quiero ir donde tú vas, yo quiero tener esa paz que tú tienes, yo quiero tener esa alegría que tú irradias, llévame, ¿sí? Pero a veces tendemos a ser como fariseas, como religiosas. No has hecho esto, lee esto, deberías de venir, deberías de ser como fulanito, pero no damos ejemplo. Y eso tiene que cambiar. Entonces, otra cosa es enseñarla a permanecer dichosa en medio del sufrimiento y a ver las cosas bajo la perspectiva de Dios. Mateo 5, 10, 12 dice, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los persiguieron. Entonces, queridas hermanas, ellos tenían que
tendrán que enfocarse en cómo Dios ve su situación y en cuánta alegría tiene que darles vivir así. Ahora, cuando una hermana es violentada, necesita no quedarse callada, necesita buscar ayuda, necesita buscar consejo. Y no podemos aconsejarlas a la ligera, hermana. Necesitamos nosotras buscar el consejo más adecuado porque cada situación es diferente. Y esas hermanas necesitan ser cubiertas de amor, apoyadas, para que ellas a su debido momento tomen la mejor decisión bajo consejo. ¿Sí? Y también tenemos que animarlas a buscar apoyos con matrimonios de la iglesia que puedan hacer amistad con su esposo. ¿Sí? Ven, vamos a hacer una carne asada, mi amor. O vengan, los invitamos a la casa, vamos a tomar un café, a manera de que él vaya conociendo a otros esposos en la iglesia, a otros matrimonios y se anime a tener amistades. Y Primera de Pedro 1:2 NBI dice: asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Entonces, de verdad, hermanas, esto es real. Si ellos ven su comportamiento tarde que temprano, van a ser ganadas por su conducta íntegra, por su reverencia a Dios. Quiero animarlas mucho. Y bueno, estas estrategias, por cuestión de tiempo, no las vamos a ver, pero lo vamos a dejar un momentito para que puedan hacer captura de pantalla y es como una guía para que tú puedas ayudar a estas hermanas, ¿sí? Entonces, si pueden ponerlo. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Y bueno, aquí donde dice a reunirse regularmente con una mujer cristiana madura, yo les animaría a que dentro de sus ministerios formen grupos de ayuda para estas hermanas. En nuestra región abrimos un grupo que se llama Amados Esposos, es un grupo de WhatsApp y vamos a comenzar a tener clases. Estamos leyendo el libro del Desafío del Amor y vamos a empezar a tener tiempos de oración, clases, para poder ayudarlas a dar seguimiento a esas áreas que ellas necesitan tratar en su corazón, pero también a vencer ese desafío que tienen de vivir con un no cristiano. Entonces, yo les animo mucho para que puedan hacer esto mismo y esto es como una guía que pueden seguir en esos grupos. ¿Vale? Y bueno, en conclusión, dice esta escritura: por eso nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor y vamos transformándonos en su imagen misma, porque cada vez tenemos más de su gloria y esto por la acción del Señor, que es el Espíritu. Y queridas hermanas, no importa cuántos años de casada tengas. Sabes que al leer el libro de donde sacamos esta clase, yo pude reconocer tantas cosas y yo dije, híjole, si todo esto yo lo hubiera puesto en práctica, si lo hubiera entendido hace 33 años, estaríamos en otro nivel, mi esposo y yo. Pero nunca es tarde para comenzar. ¿Sí? Y yo quiero animarte, quiero dejarte con la esperanza de esta escritura, de que no importa cómo te sientas hoy, tal vez te sientes soy un fracaso como ayuda idónea, tal vez te sientes no he hecho lo correcto, no lo he sabido ayudar, pero sabes que esta escritura dice que nosotras somos un espejo que refleja la gloria del Señor y que vamos transformándonos en su imagen misma.
Y esto es por el poder del Espíritu de Dios. Entonces, hermana, no importa, comienza hoy, ¿sí? Dios es poderoso y Dios es quien nos transforma a través de su Espíritu y cumplirá su propósito en nosotras. Yo te animo a que puedas repasar esta clase, a que puedas tomar decisiones y que no te desanimes. En un diseño, como lo vimos en esta presentación tan hermosa que me hizo Elena Márquez, pero es un cuadernito si te diste cuenta. Y en un diseño a veces vamos a tener que borrar cosas. A veces vamos a tener que poner esos papelitos para recordar, ¿sí? Es una manera que Dios usa para irnos transformando, para irnos moldeando a su imagen. Y en nuestro caso, escogió darnos un esposo. Entonces, ese diseño lo tiene Él en sus manos y lo va a llevar a cabo a su manera, a su tiempo. Entonces, pide tiempos con otros matrimonios, haz amistades, aprendemos tanto unos de otros y tenemos la dicha de poder aprender tanto y de poder ayudarnos y de poder complementarnos con otras amistades dentro de la iglesia. No importa si tu esposo no es cristiano, únelo también a las actividades. Entonces, quiero animarlas mucho, les agradezco tanto por su tiempo, por su atención, espero que haya sido de ayuda. Y quiero agradecer muchísimo a Elena por la presentación, a Dafne, a Dana por su apoyo, a Miriam y Sonia que me ayudaron con la clase, a las hermanas de Aragón que hicieron el video increíble, Magda, Patti, Vicky, todas. Y también a mi hija Andrea que me ayudó a grabar y a Vivi y Adriana que hoy participaron también. Muchísimas gracias, les mando un fuerte y caluroso abrazo.